La Biblia es clara al afirmar que en Cristo hay perdón para todo tipo de pecado. No importa si alguien ha mentido, robado, cometido idolatría o incluso asesinado, la sangre de Jesús puede limpiar cualquier culpa. Este es el mensaje central del Evangelio. Nadie está fuera del alcance de la gracia. Sin embargo, hay un punto que muchos ignoran o no comprenden del todo. La misma palabra de Dios también habla de pecados que, una vez cometidos, son irreversibles. Sí, hay decisiones espirituales tan profundas y definitivas que llevan a la persona a un camino sin retorno. Pero tranquilos, no hablamos de errores momentáneos, tropiezos ocasionales, ni dudas que surgen en el camino de la fe. No se trata de quienes han caído y se han arrepentido, ni de quienes luchan a diario con sus propias debilidades. Lo que la Biblia revela es algo mucho más grave, una actitud que rompe por completo la comunión con Dios, un límite espiritual que, una vez cruzado, no hay vuelta atrás. En este video, exploraremos juntos lo que la palabra de Dios realmente enseña sobre estos pecados imperdonables. Entenderemos su significado, qué lleva a una persona a cometerlos y, sobre todo, cómo evitarlos antes de que sea demasiado tarde. El primero de ellos, quizás el más conocido y temido, es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es, sin duda, uno de los textos más impactantes y aterradores de la Biblia. Jesús mismo habló al respecto, advirtiendo que todos los pecados podían ser perdonados excepto uno: blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es decir algo malo sobre Dios? ¿Es dudar de un milagro? ¿O hay algo más profundo detrás de esta afirmación? Eso es lo que descubriremos ahora, paso, para que puedas comprender de forma sencilla y directa lo que está en juego cuando hablamos de pecado irreversible. Jesús fue directo al grano cuando dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en el venidero. Esta es, sin duda, una de las afirmaciones más contundentes del Evangelio, y a lo largo de los siglos ha generado temor y confusión en muchas personas. Después de todo, ¿qué es realmente este pecado imperdonable? ¿Puede alguien cometerlo sin darse cuenta y perdón después? Ante todo, es importante tranquilizar el corazón. ¿Te sientes preocupado, arrepentido o incluso temeroso de haber hecho algo irreversible? Esto demuestra que no has cometido ese pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un desliz verbal cometido en un arrepentimiento repentino. No es una duda sincera, una debilidad pasajera, ni un error seguido de arrepentimiento. Jesús hablaba de algo mucho más profundo, un rechazo consciente, deliberado y definitivo de la acción de Dios. Es el acto de ver claramente el poder del Espíritu Santo en acción y aún así elegir llamarlo malvado, burlarse de su obra y rechazar por completo lo que viene de Dios. Es una decisión fría e intencional, tomada por alguien que ya ha cerrado su corazón a la verdad. Para comprender mejor, debemos analizar el contexto. En Mateo capítulo 12, Jesús acababa de realizar un milagro impresionante. Liberó a un hombre ciego, mudo y poseído por demonios. La gente, asombrada, comenzó a preguntarse: ¿será este el hijo de David? Reconociendo que algo divino estaba sucediendo ante sus ojos. La presencia del Espíritu Santo era tan clara que incluso la persona más sencilla podía percibir que este poder provenía de Dios. Pero los fariseos, endurecidos y consumidos por la envidia, se negaron a reconocer la verdad. En lugar de admitir que Jesús actuaba con el poder de Dios, afirmaban que expulsaba demonios por el poder de Satanás. Y fue entonces cuando Jesús les advirtió: atribuir la obra del Espíritu Santo al poder del mal era cruzar una línea peligrosa.
era negar la esencia misma de lo que salva, el espíritu que convence de pecado y conduce al arrepentimiento. Cuando una persona rechaza esto conscientemente, se cierra a la única fuente capaz de perdonarla. Y es precisamente por eso que este pecado es imperdonable. Los fariseos podrían haber reconocido la verdad ante sus propios ojos, pero optaron por la negación. En lugar de admitir que el poder de Jesús provenía de Dios, afirmaron: Él expulsa demonios por el poder de Beelzebul. Esta frase tiene un peso enorme. No era simple ignorancia ni falta de comprensión. Sabían que lo que veían era obra del Espíritu Santo, pero, impulsados por la envidia y el orgullo, prefirieron llamar obra divina obra del diablo. Y es precisamente aquí donde se traza la línea del pecado imperdonable. No se trata solo de decir algo malo sobre el Espíritu Santo, es rechazar consciente, deliberada y definitivamente lo que viene de Dios, atribuyendo a las tinieblas lo que es pura luz. Este tipo de actitud no es un desliz momentáneo, es un cierre total del corazón. Es cuando alguien decide ignorar la verdad, incluso cuando es demasiado evidente para negarla. Es considerar el bien como algo malo, confundiendo la acción liberadora de Dios con la acción destructiva de Satanás. Cuando el corazón llega a este punto, ya no hay espacio para el arrepentimiento, porque es el mismo Espíritu Santo quien despierta en nosotros el deseo de cambiar. Si una persona rechaza al Espíritu, también rechaza al único que puede guiarla de regreso a Dios. Algunos estudiosos de la Biblia argumentan que este pecado solo pudo haber ocurrido en la época de Jesús, cuando los fariseos presenciaban milagros visibles y aún los llamaban obra del diablo. Otros creen que la blasfemia contra el Espíritu todavía ocurre hoy en día, cuando alguien pasa toda su vida resistiéndose a la voz de Dios, endureciendo su corazón hasta el final. Sea cual sea la interpretación, el denominador común es el mismo. Este pecado no es resultado de la debilidad, sino de un rechazo total y consciente del Espíritu de Dios. Y la Biblia también habla de un segundo tipo de pecado irreversible, la apostasía. El autor de Hebreos habla directa y severamente. Es imposible restaurar al arrepentimiento a quienes han sido iluminados, han probado los dones celestiales, han participado del Espíritu Santo y aún así se han extraviado. En otras palabras, cuando alguien conoce profundamente la verdad, experimenta la presencia de Dios y aún así decide abandonarlo, está eligiendo alejarse de la única fuente de salvación. Este es el punto en el que el corazón humano se vuelve insensible, incapaz de escuchar, sentir o responder al llamado del Espíritu. La Biblia es muy clara y directa al hablar de la gravedad de este tipo de rechazo espiritual. El autor de Hebreos afirma que es imposible volver al arrepentimiento a quienes, tras conocer la verdad y experimentar el poder de Dios, deciden apartarse por completo. Al hacerlo, es como si crucificaran de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndolo a la vergüenza pública y despreciando el sacrificio que una vez los liberó. Esta es una de las declaraciones más graves e incómodas de toda la Escritura, pues muestra que hay un punto en el que el corazón humano puede endurecerse tanto que ya no responde al llamado de la gracia. Este texto es una advertencia para todos los que creen que pueden jugar con la fe o tratar la salvación como algo desechable. No se trata de quienes cometen errores, caen o se desvían temporalmente. Se trata de quienes rechazan consciente y voluntariamente a Jesús después de haberlo conocido profundamente. Este rechazo no es resultado de la duda, sino de una decisión deliberada de negar la verdad. Es como decir, sé lo que es correcto, pero ya no lo quiero. En este punto, no hay arrepentimiento posible, porque la persona cierra su corazón al Espíritu Santo,
quien guía a los seres humanos de regreso a Dios. Muchos estudiosos de la Biblia creen que el autor de Hebreos se refiere precisamente al mismo tipo de pecado que Jesús describió como blasfemia contra el Espíritu Santo. Ambos textos apuntan a un rechazo consciente y definitivo de la obra de Dios. En ambos casos, el problema no reside en una caída momentánea, sino en una decisión fría y persistente de rechazar la gracia. Es como si la persona extinguiera voluntariamente la única luz capaz de guiarla de regreso al perdón. Este es el peligro que la Biblia insiste en mostrarnos, no para infundir miedo, sino para despertar la conciencia. El tiempo de la gracia aún está abierto, pero debemos responder a él mientras nuestros corazones aún puedan sentir el toque del Espíritu de Dios. Aunque muchos identifican similitudes entre ambos textos, el de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y el de Hebreos sobre la apostasía, existe una diferencia fundamental entre ellos. En los Evangelios, Jesús se dirige directamente a los fariseos, religiosos que vieron con sus propios ojos la clara acción del Espíritu Santo, pero que, sin embargo, decidieron rechazarla y afirmar que provenía del diablo. En Hebreos, el autor se dirige a personas que afirmaban seguir la fe cristiana, que experimentaron la presencia del Espíritu, comprendieron la verdad e incluso experimentaron las bendiciones de Dios, pero que luego decidieron conscientemente abandonarlo todo. Este segundo caso es aún más aterrador, pues demuestra que alguien puede experimentar profundas experiencias espirituales y aún así optar por alejarse por completo. El autor de Hebreos usa un lenguaje contundente para dejar claro que este tipo de abandono no es accidental, sino una decisión deliberada, una firme decisión de rechazar lo que una vez se creyó y de darle la espalda a Dios mismo. Habla de personas que no solo se enfriaron en su fe, sino que decidieron abandonar el camino de la verdad, aún sabiendo lo que se perdían. Para facilitar la comprensión de esta idea, el autor la compara con la parábola del sembrador, narrada por Jesús. Muestra que la palabra de Dios se siembra en diferentes tipos de corazones, y no todos responden de la misma manera. Algunos reciben el mensaje con alegría, pero pronto lo abandonan cuando surgen dificultades. Otros permiten que las preocupaciones cotidianas, el amor al dinero y el deseo de éxito y comodidad ahoguen la fe que una vez floreció. Es como la semilla que cae entre espinos. Comienza a crecer, pero se asfixia antes de dar fruto. Esta comparación es una poderosa advertencia. No basta con simplemente escuchar la palabra o sentir algo hermoso al comienzo del camino. Lo que Dios espera es perseverancia, fidelidad y un corazón dispuesto a perseverar incluso cuando el mundo intenta distraernos. Abandonar la fe después de conocer la verdad es un grave riesgo espiritual. Por eso Hebreos habla con tanta urgencia. La verdadera fe no es un momento de emoción, sino una decisión diaria de permanecer conectado con Dios, incluso cuando la vida se pone difícil. La parábola lo deja claro. La planta crece, pero nunca da fruto. Esta es la imagen perfecta del apóstata. Alguien que recibió la semilla de la palabra, tuvo una experiencia real con Dios, pero permitió que las espinas del mundo ahogaran su fe. Esto no es ignorancia ni engaño, sino una decisión consciente de abandonar lo que una vez fue verdad. El apóstata conoce la verdad, pero prefiere la comodidad de las ilusiones de este mundo. Elige dejar que las preocupaciones, el orgullo y los deseos terrenales dominen su corazón, obstaculizando el crecimiento de su vida espiritual. Aquí es importante entender la diferencia entre dos personas que solemos confundir: el reincidente y el apóstata. El reincidente es aquel cuya fe se ha enfriado, que se ha desviado por debilidad, cansancio o pecado. Puede que ahora esté lejos de Dios,
pero aún hay una llama en su interior que puede reavivarse. Aún es capaz de arrepentirse y por lo tanto hay esperanza. Tarde o temprano, el reincidente puede regresar, porque el Espíritu Santo aún lo toca y lo convence. El apóstata, sin embargo, es diferente. No se ha apartado simplemente, sino que ha rechazado definitivamente la palabra. Es alguien que ha visto, comprendido y probado la gracia, pero ha elegido vivir sin ella. No es que Dios no pueda perdonar, sino que el corazón del apóstata se vuelve incapaz de desear el perdón. Ya ha visto toda la luz y ha elegido vivir en la oscuridad. Por lo tanto, la Biblia dice que es imposible renovarlo para el arrepentimiento. No hay nada más en el Evangelio que pueda convencerlo, porque ha rechazado la única voz que podría transformar su vida, la del Espíritu Santo. Después de estos dos ejemplos, blasfemia contra el Espíritu y apostasía, la Biblia también habla de un tercer tipo de pecado imperdonable, el pecado de muerte. En 1 Juan 5:16 está escrito: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Pero también hay un pecado de muerte, y no digo que se ore por él. Juan deja claro que no todos los pecados son iguales. Toda injusticia es pecado, pero no todos los pecados conducen a la muerte espiritual definitiva. No explica exactamente qué sería este pecado de muerte, lo que indica que sus lectores ya sabían lo que significaba. Para nosotros hoy, el significado exacto es difícil de definir, pero el principio sigue vigente. Hay un límite espiritual que no se debe cruzar, un punto en el que el corazón humano se cierra por completo a la voz de Dios. Una de las interpretaciones más aceptadas de este pasaje, según el pastor y erudito John MacArthur, es que el apóstol Juan habla de casos en los que un verdadero cristiano comete un pecado tan grave que Dios mismo decide, en su soberanía, quitarle la vida. Esto no significa que la persona haya perdido su salvación, sino que ha sido disciplinada de manera extrema como medida divina para preservar la santidad del nombre de Dios y el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Es una forma severa de corrección, en la que el Señor interviene directamente para evitar que el pecado se propague y comprometa la credibilidad de la fe. La Biblia ofrece ejemplos claros de este tipo de situación. El más conocido es el de Ananías y Zafira, una pareja que mintió sobre el valor de una ofrenda e intentó engañar a la comunidad cristiana. Mintieron no solo a los apóstoles, sino al mismo Espíritu Santo. Y la respuesta de Dios fue inmediata y severa. Ambos cayeron muertos ante la iglesia. Este episodio impactó profundamente a los primeros cristianos y sirvió como recordatorio de que Dios toma en serio la sinceridad y la pureza en nuestra relación con Él. La disciplina divina, en este caso, fue un mensaje claro de que la hipocresía y el engaño no tienen cabida en la obra de Dios. Otro ejemplo aparece en 1 Corintios 11:30, cuando el apóstol Pablo corrige a los cristianos corintios por la forma incorrecta en que participaban en la cena del Señor. Muchos trataban este momento sagrado como algo común, sin reverencia, sin discernir el cuerpo de Cristo. Pablo afirma que debido a esta actitud, muchos entre vosotros están debilitados y enfermos, y no pocos duermen. La palabra duerme aquí se refiere a la muerte física, lo que indica que algunos habían sido llevados por Dios como consecuencia directa de su falta de respeto. Estos casos demuestran que el pecado de muerte puede referirse a un acto de disciplina divina contra los verdaderos creyentes, no como pérdida de la salvación, sino como castigo extremo. Dios, en su justicia, puede decidir interrumpir la vida de alguien para proteger la santidad de la Iglesia y el testimonio del Evangelio. Es un solemne recordatorio de que la gracia no permite jugar con el pecado y que servir a Dios requiere sinceridad, temor y respeto por su presencia.
Dios intervino directa y severamente para mostrar que la cena del Señor es un momento sagrado y no debe tomarse a la ligera. Participar en este momento sin el debido respeto es una grave ofensa ante Dios y puede traer consecuencias graves, incluyendo la muerte física, como vimos en el caso de los corintios. Este pasaje nos sirve de advertencia a todos. La gracia de Dios no es una licencia para vivir a cualquier manera, ni una excusa para incursionar en el pecado. Todo pecado, por pequeño que sea, es una afrenta a Dios y debe ser confesado, abandonado y combatido con sinceridad. Por eso el apóstol Juan explica que, en situaciones extremas como estas, orar por esa persona no dará el resultado esperado. No porque Dios no escuche, sino porque ya ha decidido actuar en juicio. Hay momentos en que el Señor, en su soberanía, determina que la disciplina será definitiva y la intercesión no cambiará el curso de su voluntad. Esto demuestra que Dios toma muy en serio la santidad de la vida cristiana y el testimonio de quienes lo representan en el mundo. El cuarto pecado imperdonable mencionado en la Biblia es recibir la marca de la bestia. Esta es, sin duda, una de las advertencias más graves y sombrías del Apocalipsis. El apóstol Juan escribe: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él mismo beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado por los siglos de los siglos. Esta es una advertencia directa que demuestra que este tipo de acto es definitivo e irreversible. Aquí no hablamos de un error accidental, algo hecho por error, ni de una acción inocente. Vivir la marca de la bestia será una decisión consciente, un acto de alianza con el sistema del anticristo. Es un rechazo público, claro y definitivo del señorío de Cristo. Esta marca no será una simple señal física, sino que representará una decisión espiritual, un compromiso con un sistema mundial totalmente opuesto a Dios. Será un gesto de sumisión a un poder que desafía al Creador y persigue a quienes permanecen fieles. En este punto no habrá término medio. Quien acepte la marca estará declarando voluntariamente su lealtad al enemigo de Dios. Recibir la marca de la bestia es declarar lealtad total al sistema del anticristo en oposición directa a Dios. La referencia a la frente y la mano simboliza algo muy claro: pensamientos y acciones completamente sujetos a la autoridad de la bestia. En otras palabras, es vivir y actuar bajo el dominio de un poder que rechaza todo lo que proviene de Dios. Es como firmar un contrato espiritual irrevocable, una decisión definitiva y consciente. Este acto es irreversible porque no es neutral ni simbólico. Es la decisión final de un bando en la mayor guerra espiritual de todos los tiempos, la batalla entre el bien y el mal, entre el Creador y el enemigo de las almas. En definitiva, la Biblia es directa. No hay término medio. O se recibe el sello de Dios, que representa fidelidad, salvación y vida eterna, o se acepta la marca de la bestia, que es señal de rebelión, condenación y muerte espiritual. No hay lugar para la neutralidad. Esta decisión separa definitivamente a quienes pertenecen a Dios de quienes rechazan su soberanía. Por lo tanto, el texto bíblico habla del tormento eterno, no como un acto de crueldad divina, sino como la consecuencia de una elección consciente. Quien acepta la marca de la bestia declara, con plena convicción, que prefiere adorar y servir al sistema que se opone a Dios mismo. Y si alguien piensa que esto aún está lejos, o que la bestia no ha aparecido visiblemente, debe tener cuidado. El espíritu del anticristo ya está obrando en el mundo, moldeando valores, comportamientos y sistemas que alejan a la humanidad de la verdad. Puede que la marca aún no sea física, pero el proceso de preparar los corazones para aceptarla ya ha comenzado.
Cuando llegue ese momento, la decisión será clara y definitiva, y nadie podrá alegar que no sabía lo que estaba eligiendo. La advertencia del libro del Apocalipsis no es solo una profecía sobre el futuro lejano, sino una advertencia para el presente. El mensaje es claro. La decisión sobre quién es nuestro verdadero Señor debe tomarse ahora. Cada actitud, cada decisión y cada valor que seguimos revela de qué lado estamos espiritualmente. El gran peligro reside en acostumbrarse a las mezquinas concesiones del mundo, en formar alianzas sutiles con el sistema que rechaza a Dios. Gradualmente, el corazón se vuelve indiferente, y cuando llegue el momento de la decisión final, muchos ya estarán listos para aceptar la marca de la bestia sin siquiera darse cuenta. Por lo tanto, este es el momento de velar y fortalecer nuestra fe. Es ahora cuando debemos decidir quién guía nuestras acciones y pensamientos, Dios o el sistema que se le opone. La fidelidad a Cristo no comienza con grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas, en cómo tratamos a los demás, cómo administramos nuestro tiempo, cómo respondemos a las tentaciones y cómo lidiamos con la verdad. Si nuestros corazones son firmes hoy, no serán engañados mañana. Y si quieres profundizar más en este tema y entender con claridad y detalle lo que enseña la Biblia sobre el Apocalipsis, el fin de los tiempos y la fidelidad a Dios, quiero invitarte a conocer Plataforma de la Biblia Ilustrada. Allí encontrarás estudios completos, explicaciones visuales y contenido diseñado para ayudarte a comprender cada pasaje con claridad y confianza. Este es el momento de crecer espiritualmente y mantenernos firmes en la verdad. La decisión que tomemos hoy puede definir para siempre de qué lado estaremos cuando llegue el momento. Dentro de la Plataforma de la Biblia Ilustrada encontrarás una estructura completa para estudiar y comprender la palabra de Dios de una manera sencilla y profunda. Mapas mentales detallados y clases en vídeo explicativas sobre todos los libros de la Biblia que muestran paso el contexto, los mensajes principales y lo que cada texto significa para nuestra vida actual. Además, hay bonificaciones exclusivas, como un curso completo de interpretación bíblica. También incluye mapas mentales que facilitan el aprendizaje y lo hacen más visual. Todo está diseñado para ayudarte a comprender verdaderamente la Biblia, no solo a leerla, sino a asimilar y aplicar sus enseñanzas con claridad. Si deseas crecer espiritualmente, fortalecer tu fe y aprender más sobre los planes de Dios, esta es una oportunidad única. El enlace para obtener más información sobre la plataforma está disponible aquí, en la descripción. Solo haz clic y comienza a estudiar ahora mismo. Descubrirás que comprender la Biblia no tiene por qué ser difícil y que estudiar la palabra puede ser una experiencia práctica, accesible y transformadora. Y antes de terminar este video, no olviden, ahora mismo aparece contenido especial en su pantalla, listo para profundizar aún más en este aprendizaje. Hagan clic y sigan conmigo en este viaje de conocimiento y fe. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.